Buenos días a todas nuevamente en esta mañana de domingo, una mañana un poco fría aquí en la ciudad de Chihuahua, pero con este calorcito que tenemos al levantarnos y al agradecerle a Dios por las bendiciones que vamos a tener y por la oportunidad de estar juntas el día de hoy y poder hablar de este tema que iniciamos la semana pasada con Hablemos de Género. Y la semana pasada estuvimos platicando de la importancia de tomar al género como género humano, como personas, como seres dignos, hijos de Dios, y que todos merecemos el respeto, merecemos la unidad en cuestión de actividades y de derechos. Y, por ejemplo, veíamos en una de las láminas con las que compartimos el programa pasado, en el que se decía que las mujeres en lo particular pedían vivir en paz, con una independencia económica y con un cuidado de calidad. Y creo que esa petición y ese deseo no es únicamente exclusivo de las mujeres, sino es exclusivo del género humano. Paz, independencia económica, cuidado de calidad. ¿Y quiénes van a construir esto? Pues la sociedad. ¿Quién es la sociedad? Pues somos todos nosotros. Y de alguna manera, cada uno debe de ir cumpliendo con alguna situación o con alguna actividad que no solamente te va a dar estos tres valores en tu situación personal, sino que esto se va a compartir con toda la gente que está a tu alrededor. Si tú tienes independencia económica, esa independencia le va a dar la facilidad a tu familia para poderse desarrollar, para poder crecer. Si tú tienes un espacio y un cuidado de calidad, pues también el desarrollo que va a tener tu familia, el desarrollo que va a tener tu comunidad, pues va a ser grande, pero sobre todo la paz. Y aquí hablo no nada más de la paz externa, de la paz comunitaria, de la paz social, sino hablo básicamente de la paz interna. Esa es la paz que yo creo que deberíamos de estar buscando todos. Y este programa en específico, yo lo nombré con esas tres letras, ¿verdad? Con la I, con la R y la A. Y yo podríamos significar y leer ira en las conversaciones de género. Pero creo que es algo que no está dentro de mis expectativas para platicar en esta serie de programas. Sí reconozco la ira como una de las emociones que más daño nos hace, pero también reconozco que esa palabra está formada por tres letras muy importantes que creo que deben de ser consideradas en toda plática de género. Y empezamos con la primera letra, que es la I. Si ven el cambio de imagen. Ok, la I. Y esta I yo la voy a relacionar con la igualdad, con la identidad y con la independencia. Y tomo la frase que les mencioné en la sesión pasada, de una de las frases que les mencioné del Papa Francisco, donde dice: toda distinción se convierte en secundaria respecto a la dignidad de ser hijos de Dios, el cual con su amor realiza una verdadera y sustancial igualdad. Entonces esa igualdad viene del amor de Dios, de la realidad de ser hijos de Dios. Y esta ahí para mí significa igualdad en oportunidades, tanto en derechos civiles como políticos. Identidad, entendiendo que la identidad
son las características o rasgos que te hacen única. Entonces, somos iguales, pero únicos. Porque cada uno tiene su personalidad propia, cada uno tiene su identidad propia. Y la independencia, de lo que hablábamos en el programa pasado y en la primera imagen de esta sesión. Independencia, y hablábamos de la independencia económica. Pero para lograr una independencia económica, también necesitamos una independencia en relación a lo que nosotros hacemos o elegimos sin intervención o tutela ajena. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos libres de hacer lo que queramos hacer y entonces podemos obtener esa independencia. Entonces, estos tres vocablos que vienen, corresponden a la letra I, los manejo yo con estas imágenes. La identidad personal. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que te hace diferente a los demás? Como les dije ahorita, somos iguales, pero únicos. ¿Cuáles son los rasgos característicos en ti? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu tradición? ¿Qué tipo de familia tienes? ¿En dónde vives? Esa es tu identidad. Eso es lo que te hace diferente de los demás. Independencia. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Por qué quieres hacer eso? Y la igualdad. Hemos vivido a través, bueno, lo digo de forma personal, a través de muchos años hablando de igualdad y como vemos en la imagen, pues sí, obtenemos, nos dan lo mismo, tenemos las mismas oportunidades, pero no es realmente suficiente a veces. ¿Por qué? Porque dentro de esta identidad y dentro de nuestras capacidades y dentro de nuestros valores y dentro de las oportunidades que se nos han venido presentando durante la vida, necesitamos algo diferente a los demás. Y ahí es donde viene este vocablo de equidad. Equidad dentro de la igualdad es dar lo que le corresponde o lo que necesita cada quien para obtener lo mismo que los demás. Ahora, yo aquí les pongo esta pregunta. ¿Quién determina la identidad de cada quien? ¿Quién determina esa independencia? ¿Quién determina esa equidad? Y yo me venía preguntando esto desde que pensé en hacer esta segunda parte del programa, porque decía, ¿cuántas veces nosotros hablamos de igualdad, de equidad, de que respeten nuestra identidad, de que respeten lo que yo quiero hacer? Pero al final de cuentas, ¿quién determina lo que somos y quién determina lo que queremos hacer y quién determina hacia dónde queremos llegar? Somos nosotros. Somos nosotras mismas y como lo hemos hablado en los diferentes programas, es la cuestión de poner límites, la cuestión de decidir hacia dónde queremos ir. Y esto no es negar con lo que yo quiero transmitir en este programa, en esta sesión. No quiero tapar, como dicen, el sol con un dedo y decir que no existen violencias o que no existen agresiones. No. Creo que este tipo de visión que yo les quiero compartir es precisamente para combatir eso. Es precisamente para reconocer lo que nosotros podemos hacer o lo que está en nuestras manos para poder desarrollarnos mejor dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, dentro de una familia, porque al final de cuentas, quien inicia todo es la familia, en donde se inician
los vicios, las bondades, las virtudes, los valores que hablábamos la semana pasada en cuestión de valores universales, de retomarlos, es en casa, es en la familia. Y entonces es muy importante para mí, y yo lo veo desde ese punto de vista, en que tengamos la oportunidad de hablar de género, pero tengamos la oportunidad de hablar del género humano en lo general. No hacer las divisiones. Reconocer la identidad personal y la igualdad de derechos, la equidad de oportunidades, la independencia para hacer, pero asumir nosotros el compromiso que nos corresponde a cada quien. Y entonces, esto es la letra I. Identidad, independencia, igualdad. La R. La R para mí es el respeto, el reconocimiento y la responsabilidad. El respeto a mí misma, el respeto a los demás, el reconocimiento de mis necesidades, de mis limitaciones y de mis fortalezas. Para respetarme a mí, debo reconocer de que soy capaz y lo que necesito. Para respetar a los demás, debo de reconocer cuáles son sus valores, sus capacidades y admirar de alguna manera lo que ellos pueden hacer. Y también está la responsabilidad, creo que dentro de las R's, la responsabilidad va a formar esa fortaleza para poder sostener las otras dos. Porque la responsabilidad es esa conciencia de que lo que yo haga y diga y decida vivir va a tener determinadas consecuencias y yo soy la persona que lo va a decidir. Yo soy la que va a decidir cuál es el rumbo de mi vida. Entonces, debemos de tener responsabilidad de las decisiones tomadas. Tenemos que tener responsabilidad de nuestra vida. Y asumir también, como lo hemos comentado ya en diferentes programas, hasta dónde llega nuestra responsabilidad sobre los demás, ¿no? Hasta dónde nos llega la responsabilidad de resolverle la vida a los demás. Y hablábamos la semana pasada de este libro, de este pequeño gran libro de Josefina Vázquez Mota, de Dios mío, hazme viuda por favor, y donde decíamos que a veces nos convertimos en rescatadoras, ¿verdad? Queremos rescatar a todo mundo y no los dejamos ser responsables de su vida. Entonces, estas tres R's, respeto, reconocimiento y responsabilidad, en conjunto con la independencia, con la igualdad y la equidad, pues creo que vienen a fortalecer nuestra identidad. Y aquí, al buscar qué imágenes ponerle sobre estas palabras, encontré esto. El respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Y Mateo, en nuestras escrituras, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces es esta parte, ¿no? El respeto se gana y el respeto se da. El reconocimiento. Yo les decía en la lámina pasada que hay que reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros miedos. ¿Para qué? Para convertirlos en algo que nos ayude a seguir viviendo. Si nosotros reconocemos nuestros miedos y los convertimos en fortalezas, nosotros podemos salir de ese círculo de violencia, de ese círculo de incomodidad,
de ese círculo de dependencia, porque estamos reconociendo lo que valemos. Y les repito, esto no es únicamente para mujeres, esto es para todos. ¿Cuántos jóvenes, cuántos hombres tienen tanto miedo de salir adelante? Y al tener esos miedos, ¿qué es lo que hacen? Que comentábamos la semana pasada. Pues estos miedos muchas veces se convierten en agresión. Pero si esos miedos logramos a través de conversación, de comunicación, de conocimiento, de reconocernos y de hacer un poco esa labor de convencimiento de que los demás reconozcan sus miedos para convertirlos en fortalezas, creo que generaremos un movimiento de paz y, como les repito, paz interior. Y si tenemos paz interior, podemos tener una paz externa, una paz social, una paz en nuestra comunidad. Y la responsabilidad. Disfruta de tu vida con responsabilidad, porque dependiendo de tus decisiones haces de ella un caos o un paraíso. Y es cierto. Si yo actúo responsablemente, voy a seguir mi vida tranquilamente. Si yo actúo de mala forma, entonces mis cargos de conciencia serían mayor. Y esta parte aquí en responsabilidad me permití ponerles 2 láminas de este vocablo, porque es importante ser responsable, es ocuparme de mis asuntos y dejar que los demás se ocupen de los suyos. Y en esta parte de género, ¿cuántas veces estamos viendo lo que hacen los demás? ¿Cuántas veces estamos criticando las decisiones de los demás? ¿Cuántas veces juzgamos sin conocer y sin entender qué es lo que pasa con los demás? ¿Qué es lo que pasa en la mente de los demás? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuál es la identidad real de los demás? ¿Cómo se ven los demás? Pero a veces nos ocupamos de los demás porque tenemos miedo de ocuparnos de nosotros mismos, de ver y de estar con nosotros y de quitarnos esas máscaras y de asumir lo que realmente somos y lo que hacemos. Entonces, ser responsables es ser responsables de nosotros, hacia nosotros mismos, pero también tener esa responsabilidad de dejar vivir a los demás como quieran hacerlo. Porque debemos de entender que entonces cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos. Y esta otra letra, la A, que la dejé sin imágenes, porque creo que es la letra que más me impacta y me agrada en esta ira. Acompaña, agradece, alégrate, anímate, acepta, ama. Esta A dentro de la ira en conversaciones de género, ¿qué es lo que nos va a dar? Vamos a agradecer lo que somos. Vamos a agradecer que hemos superado esos miedos y hemos podido salir adelante con fortaleza. Vamos a alegrarnos de lo que la vida nos da. Vamos a alegrarnos del momento en el que vivimos. Vamos a alegrarnos de cada despertar. Vamos a alegrarnos de la vida que tenemos a nuestro lado, de la gente que tenemos a nuestro lado, de los seres humanos que tenemos a nuestro lado. Vamos a aceptar y aceptarnos tal cual como somos. Vamos a aceptar a los demás como son, como quieran ser, como pretendan ser. Vamos a animar
a la gente, a quienes están a nuestro alrededor, a quienes vemos que sufren, a quienes están confundidos de acuerdo a lo que nosotros vemos y sabemos. Vamos a animarlos a que crezcan en su fe, a que crezcan en el amor, a que crezcan en todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de este camino. Y aquí en este animarte, yo les quiero compartir una frase que escuché ayer. Dice, sé fuerte para todos los demás en medio de tus propias tormentas. Y es a veces cuando nos acercamos a alguien más, cuando nos damos cuenta de que alguien más necesita de nosotros, debemos de dejar a un lado nuestra propia tormenta y hacer de la otra persona lo que ella necesite. Pero esto no nos va a detener para que nosotros mismos podamos recibir ese ánimo de nosotros mismos o de alguien externo. Porque entonces también en relación a esto escuché otra frase que dice, las tormentas, ¿pararán las tormentas? No, pero tampoco los arcoíris. Y entonces la esperanza de que vamos a tener nuevamente el sol es como ahorita, ¿no? O sea, el día de ayer, la noche de ayer fue una noche muy fría, una noche caótica en muchos hogares, pero salió el sol. Salió el sol, hizo un poquito de calorcito a mediodía, y se pudieron solucionar algunos problemas que provocó el frío. Y así es esto, o sea, en la vida cuántas caídas tenemos y cuántas veces tenemos a alguien a nuestro lado que nos está tendiendo la mano y que nos levanta, que nos ayuda a salir adelante. O cuántas veces nosotros mismos nos vemos al espejo y decimos, adelante, tú puedes, sigue. Y este anímate es también romper dependencias. Este acepta es romper dependencias. Y este amar es ámate a ti misma, ámate, ama a los demás, ama lo que tienes, ama tus miedos, como hemos dicho en varias ocasiones, hay que ponerle nombre a esos miedos, hay que ponerle nombre a esas limitaciones para poder salir adelante. Si no los nombramos, si no les ponemos, los reconocemos, ¿cómo los vamos a vencer? ¿Y cómo vamos a usar esta palabra y este sentimiento de amor, que es lo más importante que tenemos en esta lucha por seguir adelante, en esta lucha por vivir, en esta lucha por lograr una paz interior? Cuando quieras algo, puedes recorrer el camino de la fe y lograrlo. Y ese camino de la fe, ¿cómo lo vas a recorrer? Pues con amor a ti mismo, con la confianza de que eres amado, con la confianza de que no estás solo, con la confianza de que Dios siempre está contigo. Y ahorita al inicio del programa, antes de que pusiéramos la grabación, estábamos conversando sobre el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en todo lugar. Está en nosotros, y veía un video que una de ustedes me compartió, y cómo dentro de una ceremonia de repente llega esa paloma, que es la imagen que tenemos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que simboliza? Es el amor de Dios que está presente en todas las cosas. Y creo que si cerramos los ojos en esos momentos
en los que nos vemos agobiadas, agobiados por el trabajo, por las situaciones personales, por los problemas, podemos crear una imagen en donde vemos llegar esa paloma o vemos encender ese fuego interno que es el amor. Y ese amor nos va a fortalecer y ese amor nos acompaña y ese amor alegra nuestro espíritu y hay que agradecerlo. Hay que agradecer a Dios, hay que agradecer a la vida, hay que agradecer a quien está a nuestro lado y que nos sigue acompañando en este camino que es la vida. Y dentro de esta parte de género, yo también me preguntaba, pues todos estos días, si hacemos diferencias en las personas que están a nuestro alrededor, o somos nosotros como personas quienes generan esos diferentes estereotipos y le damos nombre a cada una de las personas o de los géneros, o bueno, al final de cuentas, género humano, pero ¿cómo lo hemos dividido en diferencia de géneros? Yo me pregunto ¿para qué? Y yo me pregunto también en qué parte encajo, cómo me clasifico por mi edad, por mi físico, por mi idioma, por mi cabello, por mi condición económica, por mi condición social, por mi religión. ¿Cómo? ¿Dónde está esa base de datos o dónde está ese libro donde yo voy a ir señalando cada palomita, con una palomita, cada descripción de lo que yo soy? Y si digo esto es porque yo pienso que todos somos iguales y somos únicos y las diferencias las hacemos nosotros. Y aquí hay dos frases muy interesantes. Una desde el punto de vista de Stephen Covey, que es el autor del libro de los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, y que tiene que ver con la parte organizacional, con la parte laboral, ¿no? Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Y es el ser únicos, el seguir siendo únicos, pero iguales. Y este otro de Audre Lorde, que es una escritora afroamericana. Ella ha escrito varios libros, entre ellos se encuentra esta frase, dice: no son nuestras diferencias lo que nos divide, sino la incapacidad de aceptar esas diferencias. Y ella habla, dentro de sus libros, habla sobre lo que ella vive o vivió, más bien, al ser una mujer de color, al ser mujer, y la fortaleza, ¿no? La fortaleza que debe de tener una mujer en esa situación para poder salir adelante. Y aquí vuelvo a lo mismo, porque no únicamente las mujeres con rasgos afros o de color van a recibir o a ser víctimas del racismo y de esa diferencia de trato. No, sino también los hombres, los niños, las niñas, o sea, todos van a ser así. ¿Y quién hace esas diferencias? Nosotros. ¿Y para qué hacemos esas diferencias? Y lo tenemos bien visto y repetido. Son las ganas de tener el poder,
son las ganas de creerse superior a los demás. ¿Y cómo podemos romper esta cadena? Pues rompiéndolo desde casa, rompiéndolo desde la familia, creando, vuelvo a lo que les decía en el programa anterior, los valores universales, humildad, respeto, amor, pero sobre todo la humildad de reconocer en los demás lo importante que son esas fortalezas y reconocer que a lo mejor yo no las tengo, pero tengo otras. Y eso es lo que me hace único. Y me ha estado sonando en la cabeza también esta frase de una canción de mi juventud y que dice en una de sus estrofas, ¿de qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Y es cierto, todos somos hijos de Dios, todos somos iguales. Iguales, pero diferentes. Iguales, pero únicos. Iguales, pero con capacidades y fortalezas y miedos y circunstancias que nos toca vivir a cada quien. Y eso es lo que nos da esa diversidad, esa es la diversidad en la que debemos de tomar nota, en la que dentro de la igualdad tenemos actividades diferentes, tenemos roles diferentes, vivimos una vida diferente, porque cada uno tiene una circunstancia diferente. Y pues yo los invito y les repito esta pregunta. ¿Diferencias para qué? Irma, ¿diferencias para qué? Me parece muy interesante porque ese para qué sale sobrando. O sea, a lo mejor es para qué, para fortalecernos unos a los otros. Como dice la palabra de Dios, sopórtense los unos a los otros. Y soportarnos en él no es, ay, Dios santo, pero lo tengo que soportar. No, soporte como las patas de la mesa. O sea, las patas de la mesa son soportes de una realidad plana, ¿verdad? Donde estamos en la mesa. Entonces, unos a otros como cristianos, debemos de ser soportes. Sí, oye, Irma, y esta parte también del significado de las palabras, ¿no? ¿Cómo tú le estás dando este significado al soporte o a soportar? Y la intención de lo que dice la palabra de Dios en relación a esto y la intención... Te nos fuiste, Irma, pero era lo que estaba complementando. Y la intención de lo que muchas veces nosotros queremos decir con esta palabra de soportar. Tengo que soportar esta situación o tengo que soportar este maltrato o tengo que soportar a esta persona. Pero no, la palabra soportar en la Biblia es diferente el significado, ¿no? Pues yo creo que no debería de ser nomás en la Biblia. Creo que si lo analizas, es una realidad. O sea, viene una tormenta y yo debo de soportarla. ¿Para qué? Para ayudar a los demás y que los demás me ayuden a enfrentarla. Como en la situación que estamos viviendo ahorita de que un peligro inminente de guerra, pues estoy muy lejos, ¿verdad? Pero voy a hacer soporte en la fe para aquellos que la están pasando. O sea, unirme para hacer soporte de una necesidad que tiene el mundo entero, de la paz y de la libertad. Cuando yo daba pláticas de la prevención del abuso sexual y de la violencia familiar, les hacía una distinción a los chicos, es decir, ¿cuál es la igualdad y cuál es la equidad?
La igualdad es que, pues, todos somos seres humanos, estamos dentro del rango de seres humanos, ¿verdad? Pero les decía, haz de cuenta en la escuela. Una igualdad en una escuela es todos con uniforme, a lo mejor todos van a tener un desayuno, un plátano, un licuado, un pan, por así decirlo. Pero la equidad viene al reconocer que algunos de los alumnos no tienen los recursos necesarios para llevar exactamente el uniforme como debe de ser. Ahí le tengo que ayudar yo como administrativo, ¿verdad? Y si yo también reconozco que va a ser el único alimento que estas criaturas van a recibir durante todo el día, pues por abajo de la mesa yo le pongo otro pan, le pongo otro plátano, yo qué sé, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos estemos en igualdad de situación para poder aprender y desarrollarnos. Eso sería para mí la igualdad y la equidad. La equidad es complementar con algo a aquel que le falta algo. Y como decimos, no todos somos completos en todo, pues caray, yo también necesito de la equidad del que sabe más, del que conoce más, del que ha viajado más, del que lleva más, del que tiene más, ¿verdad? Somos parte de un rompecabezas. Así es, parte de un rompecabezas, lo acabas de decir, y para mí eso sería el soporte. Todo este rompecabezas tiene un soporte. Una pieza no puede soportar a la otra, es que no va ahí, ¿verdad? O sea, no encaja. El soporte podríamos decir que es el fortalecimiento. Así es. Para mí, esa se llama la palabra. De soportar, fortalecer. Fortalecer y no soportar dentro de la victimización. Exactamente. Sí. Ni todos somos victimarios, ni todos somos víctimas. Exactamente. Ahí es donde entran las decisiones también a veces que tenemos la oportunidad de tomar la decisión de si quieres seguir siendo víctima o si te quieres convertir en una víctima, que a veces te toca decidir. Elena, ¿qué opinas? ¿Diferencias para qué? Hola, buenos días a todos. Mira, Victoria, muy interesante. Me quedé clavada en los pensamientos escuchándolas. Fíjate, lo que me resalta, que me recuerda, nosotros, Sergio y yo, vamos a empezar por medio de una que me había estado invitando hacer más de parejas. Y se me hizo muy curioso porque ellos a nosotros nos ayudó muchísimo el haber hecho este curso. Todos lo empezamos y fue en español. Entonces el español, yo me quedé mucho, el inglés igual, o sea que estoy ahí como la India María, ni para un lado ni para otro. Entonces a veces quiero explicar tanto y se me dan las palabras, pero en español me sentía más cómoda. Me fluía todo. Esto de programas en inglés y lo que me llama la atención es que tengo que poner mucha más atención y tengo que a veces buscar palabras que no entiendo para asegurarme que estoy entendiendo del modo que lo están diciendo. Por ejemplo, el título del comienzo es date cuenta de tu inhabilidad para amar. Y yo me quedé como, ¿cómo? O sea, yo amo, yo no tengo, o sea, no, ni una duda, amo a mis hijos, amo a mi esposo, o sea, yo puedo amar. ¿Cómo está eso? Entonces lo tuve que, tan sencillo como es eso, ¿verdad? Y me tuve que asegurar de que lo que estoy leyendo es lo que estoy entendiendo. Y entonces cada pregunta es así como que no es la forma normal
de cualquier ser humano, porque todos estamos regados a estar a la defensiva, a estar buscando defectos, a estar como que esperando que te vayan a hacer algo para tú no dejarte o atacar primero o así, ¿no? Entonces, cuando te hacen esa pregunta, reconoce tu inhabilidad para amar. O sea, totalmente te sin armamento, ¿no? Porque no puedes apuntar el dedo, no puedes decir, es que tú me hiciste enojar, es que, o sea, sí, reconozcamos qué es lo que tenemos que hacer, porque entonces ahí encierra el qué pasa desde tu niñez, qué pasa desde tu niñez, desde tu juventud, desde tu adultez, o sea, toda tu vida, ¿no? Te hace pensar, wow, sí, ¿qué es lo que, por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque un niño ama con tanta inocencia, con tanta tranquilidad, con tanta, no tiene medidor, ¿no? Y luego uno crece y entonces empiezas a ver precisamente las diferencias. ¿Y las diferencias de qué o para qué? Las diferencias que en tu circunstancia, tú misma, la sociedad, te ha hecho pensar y crecemos creyendo estas mentiras, creyendo en todo dicen, en todo lo que nos hacen sentir mal, en lo que entonces es donde empieza el tenemos que defender, tenemos que atacar y no dejarnos, ¿no? Entonces, pero en cuanto a igualdad de género, es, como habíamos dicho en el grupo pasado, en la conversación pasada, siempre he dicho, soy feminista y a veces tenemos, con mi esposo, tal vez sea un poco más dura, ¿no? Y te das cuenta de que haciéndote unas cosas tan sencillas dices, sí, yo soy mujer, es hombre, yo no voy a ser hombre y él no va a ser mujer. Entonces, tenemos que tener tenemos que empezar desde nosotros mismos, hacer un circulito alrededor de nosotros y empezar a arreglar todo lo que esté dentro de ese círculo. Y en ese círculo soy yo. Entonces, ¿qué hay en mí? Porque estuve también escuchando un programa en donde me llamó mucho la atención porque la persona decía, eh, todos batallamos por querer ser buenas personas. Todos queremos ser buenas personas, pero entonces hablaba en cuanto a la discriminación, en cuanto al color, en cuanto a la raza, en cuanto al el género también, y decía, pero es más sencillo que una persona amarre o ve a una persona blanca y una persona normal y ves a una persona de color y dices, oh, cuidado porque puede ser, puede querer robar, puede querer, o sea, ser agresivo. Y dice, y uno no se da cuenta de que ya tienes, de que tu pensamiento conecta una cosa con la otra. Y entonces es el de estar peleando por ser una persona buena, ¿no? Pero sí, qué tipo de personas somos, qué mentalidad escogemos tener y re, eh, a tratar de regenerar un corazón y una mentalidad en que la sociedad, nuestro alrededor se ha encargado de moldear de una manera pesada, ¿no? Porque lo normal debería de ser tenemos que trabajar para ser unas personas. Eso es como Dios nos quería, pero toda la sociedad, todos nosotros nos hemos encargado de ahora tener que trabajar más fuerte para poder vivir en ese tipo de vida que Dios quería desde el principio para nosotros. Entonces, género, tenemos que respetar y amar y darnos cuenta de la matriz del problema y empezar desde nosotros mismos. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias, Elena. Y entre lo que nos has compartido y lo que nos compartió Irma, yo comentaría que
que una de las cosas que debemos de aumentar o de acrecentar en nuestra vida diaria es observarnos y observar hacia afuera, ¿no? Observarnos cómo reaccionamos, como dices tú, cuando se acerca a nosotros alguien que es diferente o que tiene una situación diferente a nosotros, y observar esta parte de cómo se está moviendo la sociedad o cómo se está moviendo nuestro entorno para poder actuar en consecuencia. Y que ese actuar en consecuencia es ver qué podemos hacer nosotros, cuál es el granito de arena que podemos poner desde el amor para que las cosas no se salgan de control, no se genere el tipo de violencia que a veces estamos acostumbrados a ver. Y eso también dentro de lo que tú decías, un poquito redireccionar nuestros sentimientos, ¿no? Aprender y desaprender, que a veces nos cuesta mucho trabajo, y aprender a redireccionar nuestros sentimientos. ¿Cómo es esto? A base de respeto. A base del respeto hacia los demás, del respeto hacia nosotros mismos, del respeto hacia nuestros hijos. Y también dentro de lo que hablabas, yo me acuerdo del libro que les comenté la semana pasada también, que se llama Cuando el amor es odio. Y ahí se habla dentro de las soluciones de la problemática que hay dentro de una relación de amor que se convierte en odio, y cómo sí observar y cómo relacionar esto y cómo reconocerse también uno. Es el inventario emocional que hay que hacer, y es una parte de ese inventario que tú estás haciendo, que tú hiciste en ese taller de reconocer también desde niña, ¿no? Tus emociones y de cómo aprendiste a querer o cómo aprendiste a amar, la relación básica entre lo que piensas y entre lo que sientes, cómo a veces por costumbre o por cuestión social, o por no quedar mal, no asumimos lo que pensamos con lo que sentimos. Y esta parte de ese bloqueo que hacemos a veces en este sentido, no nos deja ser y no nos deja ponerle nombre a esos miedos para poder crecer. Gloria, ¿diferencias para qué? Sí, diferencias para qué. ¿Qué puedo decir? Es lo que más vivimos diariamente. Buscamos siempre diferencias del uno del otro, en cualquier aspecto, y como persona, en el trabajo, en forma de vestir, siempre estamos buscando como algo, una diferencia. Y como ya lo dijiste, esto es muy cotidiano, esto es del diario vivir. Pues siempre buscamos ser mejor que los otros, buscamos como sobresalir ante los demás. En cuanto al género, pues los hombres pues buscando ser mejores que las mujeres, y las mujeres también buscando ser mejor que los hombres. Entonces esto es un diario vivir, y es algo pues como complicado uno decir diferencias para qué, entrar pues como a ser más conscientes en cuanto a esto. No, eso sería todo. Sí, desde lo que tú haces con los niños scouts, con los jóvenes, con tu relación con las mamás, con las mamás scouts, ellos, ¿tú qué has observado en relación a la formación en valores? Sí, en esta parte se encuentra uno muchos
muchos aspectos, pero aquí se trata, en los estados se trata de llevar una igualdad. Siempre tratamos de llevar una igualdad, de que unos no sean, pues ahí sí se demuestra que unos son mejores que otros, pero esos, los que son mejores, se llevan a los que no son tan mejores para que los ayuden a salir, para que ellos puedan cumplir sus objetivos. Entonces, sí es tratar como de llevar una igualdad. Sería una especie de asumir y de reconocer que alguien tiene mayores fortalezas o los dones, así como lo aprendimos nosotros en nuestro taller, pero al mismo tiempo, dentro de la humildad, esta parte de compartir y de hacer crecer a los demás, ¿no? Bueno, se conectó. Sí, así es, así sí, es. ¿verdad? Se acaban de conectar Dora y Javier. Les comento en resumen de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de ira en las conversaciones de género, pero de ira desmembrándose de alguna manera esta palabra y manejando la I como igualdad, identidad e independencia, la R como respeto, reconocimiento y responsabilidad, y la A como amor, agradecimiento, acompañamiento, aceptación, alegría, ánimo. Entonces estábamos viendo también qué diferencias para qué. No hay necesidad de hacer diferencias. Lo que tendríamos que hacer es ver la forma, como bien lo dijo Gloria ahorita, ver la forma de que si yo tengo una fortaleza, compartirla con alguien más para hacerla crecer. Ustedes como líderes de diferentes talleres, como líderes de comunidad, se podría decir, ¿qué piensan de las diferencias que hacemos nosotros como seres humanos dentro de nuestras relaciones con los demás? ¿Es la pregunta que nos va a llevar toda la mañana, Victoria? ¿La respuesta? No, 30 segundos, ya para despedir el programa. No, pues mira, hay muchos aspectos, ¿verdad? Pero lo que hemos aprendido nosotros es, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos dignos por solo ser hijos de Dios. Y ahí no entra sexo, ni raza, ni nada de eso, ¿no? Y así es el reto para tratar a los demás, ¿verdad? Precisamente hoy en una de las lecturas, ¿verdad? Habla acerca del amor al prójimo. Como Jesús resumió los 10 mandamientos en 2 cosas bien simples: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo también. ¿Sí? Entonces, ese es la guía pues que debemos seguir. No es fácil, no lo hacemos todos los días, no estamos conscientes, a veces cometemos errores y marcamos diferencias porque nos dejamos llevar por lo que la sociedad nos dice. ¿Sí? Pero ese ha sido nuestra manera de ir creciendo en esto y de tratar de actuar consistentemente en cualquier foro donde estemos. La iglesia, el trabajo, la familia, los amigos, porque en la relación de pareja igual. ¿Sí? Y ahorita que mencionabas, obviamente la riqueza se da cuando todos compartimos nuestros talentos y los hacemos fortalezas juntos. Y precisamente, me estoy extendiendo, perdóname, precisamente estamos ahorita con un grupo de Viva sus Fortalezas con Isabel y Mario, y acabamos de ver el tema de las herramientas del carpintero.
Entonces salieron los tornillos y las lijas y los martillos y los desarmadores y obviamente, ¿verdad? Todo el mundo marcamos las diferencias por lo que vemos que es, por la apreciación que tenemos de las cosas, ¿no? Pero no nos damos cuenta de lo importante que son las diferencias para hacer un algo más grande, ¿no? Un algo más completo. ¿Sí? Sí. No sé si quieres tú comentar algo, Dora. Híjola, desde la otra vez que yo tuve oportunidad de entrar al tema, pero lo vi después, me encantó. Y yo creo que empieza desde casa, ¿no? Como mamás y como papás. A veces marcamos esas diferencias con los varones y con las hembras. Sí, y porque la sociedad no la marca. Pero si fuéramos más conscientes de que exactamente lo que dice Javier, ¿no? Que todos somos iguales a los hijos, a los ojos de Dios, perdón, a los hijos de Dios, a los ojos de Dios, pues no habría tanta problema de identidad. Los jóvenes tienen muchos problemas de identidad por esas diferencias que marcamos. Sí, a veces no saben ni quién son, ni qué, ni para qué están aquí en esta tierra. Pero a veces como papás tenemos nosotros mucho trabajo que hacer en ese tipo de situaciones, porque ahorita los jóvenes tienen tanto allá afuera, la sociedad les dice tantas cosas, la moda les dice otras, lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo no hace, ¿no? Y eso, para los que de cierta manera vamos un poco contra la corriente, ¿verdad? Y queremos educar en la igualdad, en el respeto, en el amor, en el acompañamiento, en la equidad, en que todos somos iguales, pues no es fácil. No es fácil, pero pues es eso, ¿verdad? Que la sociedad y mucho empieza con los papás en casa, o sea, marcamos las diferencias desde que, no es que tú no hagas esto, no es que tú no hagas, no es que él es hombre y no debe de hacer esto, o sea, ya desde ahí, desde niños estamos marcando diferencias. Y todos somos la raza y el género humano, todos. Todos somos parte de un todo. Así es. Y mira, me voy a corregir yo mismo porque ahorita dije que el evangelio de hoy, pero no es el evangelio de hoy. Hoy la reflexión de hoy que recibí, que no tiene que ver con la lectura del día, refiere a eso, ¿verdad? Que tenemos reglas sencillas que hay que seguir. Y es Mateo 22:37. Es el pedazo de la lectura y les voy a leer rapidito la reflexión. La lectura es: Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y la reflexión dice: la salvación no está reservada solo para quienes son inteligentes. Dios nos dio unas reglas lo suficientemente sencillas como para que todas las personas puedan tener la oportunidad de ser salvadas. Jesús incluso resume más aún los 10 mandamientos. En respuesta a una prueba formulada por la élite intelectual de su época, Jesús resume toda la ley moral en: ama a Dios y ama a tu prójimo. Vivir la vida moralmente no es más que vivirla con amor. Jesús no solo habló sobre el amor, Él lo vivió acogiendo a los pecadores y dando su vida por nuestra salvación. Esa es la reflexión a la que me referí, no el evangelio de hoy. Pero bueno. Sí, y así es, ¿no? Y con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Con ser conscientes de que lo que hagamos durante esta semana sea con amor y pensando en nuestro prójimo. Y pensando también en ese amor al otro, el amor al prójimo, pero también como decía Javier ahorita, ¿no? Y como Dios nos dejó dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. El aprender a amarnos a nosotros nos va a dar la capacidad y la fortaleza de amar a los demás. Y todo lo que hagamos, todo lo que seamos en esta semana, seamos conscientes de hacerlos con amor. Y con esto damos por concluida la sesión de hoy. Los espero la semana que entra y pues seguimos con el siguiente programa.